contigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Buenas noches, amados hermanos. Un gusto tremendo estar esta noche con todos ustedes aquí. Un placer tremendo. Hoy vamos a predicar de un personaje bíblico excelente, extraordinario. Y todo esto que pasó del audio y todas estas contratiempos, no se crean que es casualidad. Desde que le dije a mi esposa que íbamos a hablar esta noche bendita del Señor, de ese personaje bíblico, Satanás, el diablo, ha tratado de impedir que yo llegue por todos los medios. El Dios verdadero lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Que reprenda el Señor todo espíritu maléfico que está queriendo impedir que se conozca su verdad, que se adore al Dios verdadero, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto lo llena. Ustedes ya se van imaginando de qué personaje es, ¿verdad que sí? O ya lo vamos a ir viendo. Les decía que es un gusto para mí estar con ustedes como las otras noches que hemos compartido juntos. No sé si se acuerdan las otras predicaciones, ¿cuáles han sido? La resurrección, el valle de los huesos secos, Ezequiel, que tanto le gusta a mi amiga y hermana Ana. La otra predicación de este año fue el 23 de enero y se llamó No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Una predicación preciosa, basada en las palabras del profeta Zacarías al gobernador Zorobabel, y que nos dice a cada uno de nosotros que no debemos guiarnos por la fuerza militar ni por la violencia, sino por el Espíritu de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa bella! La última fue el 14 de febrero, que nos vimos aquí, el Día de los Enamorados, y el tema se llamó El amor nunca falla, basada en las palabras del apóstol Pablo en su carta de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 6. Han sido unos encuentros memorables, inolvidables, que han marcado mucho en mí, porque la fe de los hermanos también fortalece al predicador, a la persona que trae la palabra. Y les quiero agradecer a todos ustedes. Veo caras aquí de buenos cristianos, de buenos hermanos que siempre en las buenas y en las malas están con el Señor, ¿verdad? Mientras muchas personas han abandonado al Señor y están en su casa viendo novelas y series extrañas. Sin embargo, ustedes están aquí esta noche con el Señor. Qué cosa bella, qué cosa hermosa. Pero bien, entrando en el tema que nos trae esta noche y en la persona que vamos a hablar, la que vamos a tratar de imitar, porque la fe consiste también en imitar a los buenos cristianos. Por ejemplo, dijo Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Qué cosa bella. ¿Pero cuál será? Bueno, les quiero introducir este tema con unas preguntas. ¿Se enfrenta usted a una situación inesperada que no sabe cómo solucionar? Pues la persona de la que hablaremos esta noche se enfrentó a muchas de ellas. ¿Está pasando usted por problemas económicos? La persona de la que vamos a hablar esta noche pasó sin duda por problemas económicos. ¿Cómo podremos copiar nosotros su ejemplo, lo que hizo? ¿Cómo nos puede beneficiar en nuestra vida cristiana? ¿Sufre angustia y miedo por haber tenido que dejar su país de origen? ¿Verdad que todos nosotros somos inmigrantes aquí? Y a veces las cosas en nuestro país no son iguales que las de aquí. Nos puede causar incertidumbre. Y a lo mejor si ya llevamos mucho tiempo, seguramente tendremos un pariente que está llegando hace poco, ¿verdad que sí? Pues la persona de la que hablaremos esta noche también pasó por lo mismo, fue inmigrante. ¿Pero quién será? ¿Ha sentido tristeza porque sus hijos se van de casa? A veces que los hijos se vayan de casa es algo bueno porque significa que se han emancipado. Pero ciertamente se siente vacío y dolor cuando esto ocurre. Es algo
de doble sentido, de doble filo, como le podríamos decir. ¿Ha experimentado el inmenso dolor de perder a un ser querido? ¿Quién sabe, un esposo o un hijo? Pues la persona de la que hablaremos esta noche también lo perdió. ¿Cómo reaccionó esta persona a cada una de estas situaciones? Trataremos de analizarlo y trataremos de imitar a esa persona para ser un buen cristiano. Porque esta persona es sin duda el mejor ejemplo de cristiano. Y por supuesto que no es Cristo, porque el Cristo es Cristo. Los cristianos son los que seguimos a Cristo. El compartir de hoy se llama precisamente Aprendamos de la sierva del Señor. Y el personaje que pasó por todas estas cosas arriba fue la Virgen María, nuestra madre espiritual. Qué belleza pensar y meditar y poder seguir su ejemplo, analizar cada uno de los pasos que ella dio. Ahora entenderán por qué Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, y esto no lo tenía puesto en el guión, pero lo voy a buscar, trató de impedir por todos los medios que nos reuniéramos esta noche aquí. Porque si hay alguien que odia a la Virgen María más que nada en este mundo, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. No tenía este versículo en el guión, pero seguramente se lo tengo que poner. Porque es importante que hablemos de estos temas también. No solamente somos católicos, somos cristianos, también somos seguidores de los pasos de la Virgen María, la mujer más bella que ha pisado la faz de la tierra. ¿Para adorarla, para ponerla por encima de Dios? No, eso solo se lo creen los que nos acusan a nosotros, pero sí para seguir su ejemplo, para pedir su intercesión y para seguir cada uno de sus pasos y ganarnos, como ella se ganó en el corazón de Dios, un espacio. Por supuesto que hablando de este tema tenemos que citar Apocalipsis capítulo 11. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Esta mujer que está encinta es una imagen mariana que aparece en el cielo. Que uno se lo quieran aplicar a la iglesia también es plausible, posible que sea la iglesia, pero no deja de ser una imagen mariana de la iglesia. A continuación, miren allá, muy parecida a aquella imagen de allá. A continuación se describe otro signo en el cielo, un signo que no debemos ignorar. Uno de los principales trucos del diablo en estos tiempos es hacerle creer a la gente que él no existe, ¿verdad? Que muchas personas le han dicho, eso no existe, ese es el mal que hay dentro de uno. Es un buen intento de su parte, pero no se lo vamos a creer. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 7 cuernos. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón que regirá las naciones. Este hijo varón es Jesús. Luego se establece la batalla entre el dragón y la mujer huye al desierto, la tierra sale en defensa de la mujer. Es un pasaje épico, muy precioso de la Escritura que debemos leer y en el cual debemos reflexionar. Y todos esos ataques lo que tienen que hacer es que nosotros salgamos más fortalecidos, que imitemos más a nuestra madre, que nos fijemos más en sus virtudes, que le demos más gracias, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho por nosotros. El primer texto que quiero traer a colación, por supuesto, debe ser Lucas 1:38. El encuentro con el ángel. Cuando Emelia me recibió hoy, sin saber de lo que iba a hablar, el Espíritu Santo la movió y me dijo, gracias por decir sí, una vez más, como María.
Ella no tenía ni idea de qué era la predicación. Pueden revisar los chats, los textos que nos hemos escrito esta semana, y no sabía para nada del tema que íbamos a hablar. Es el Espíritu Santo. Nadie lo puede negar, que el Espíritu Santo opera en sus siervos, en sus fieles, que tiene sus dones, que nos tiene aquí esta noche contra todas las adversidades que nos plantea el mundo. En el mundo tendrán tribulación, dice el Señor. Y también dice, no teman, yo he vencido al mundo. Con esa fe estamos aquí esta noche. El pasaje de la visitación, que todos conocemos, no lo voy a leer completo, simplemente la pregunta y la respuesta de María en la conversación con el ángel. Mira, tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Ya este es el 6º mes. La que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Con esa convicción estamos nosotros aquí esta noche. La respuesta de nuestra madre espiritual en la fe, todos la conocemos. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué cosa hermosa. Qué sí más valioso. Pero analicemos sus circunstancias. Sin dudas, esto es una circunstancia inesperada que María no tenía prevista. Quedar embarazada sin haber conocido varón. Por cierto, hay un tema teológico de fondo. El que va a nacer es Jesús, encarnado como un hombre. Este Jesús es el segundo Adán. Va a hacer correcto lo que el primer Adán no pudo hacer. Así como el primer Adán vino a la existencia sin que hubieran relaciones sexuales, o sea, lo único que hubo para que existiera Adán fue la voluntad de Dios. Adán fue creado sin que hubieran relaciones sexuales de un hombre y una mujer. Por eso cuando Dios va a introducir el segundo Adán en el mundo, lo hace de igual manera. Por eso tiene que ser a través del vientre de una virgen. ¿Por qué una virgen? Para que ese segundo Adán nazca también sin haber habido relaciones sexuales, ni voluntad de varón, ni el deseo de la carne, sino solo la voluntad de Dios. Note que el plan de Dios es perfecto desde el comienzo hasta el final, no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso si cada uno de nosotros, hermanos, a veces nos paramos en el camino y decimos, ¿qué camino tengo que tomar? Yo no sé cuál es. Encomendémonos en las manos de nuestro Padre Celestial, porque Él sí sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Entreguémosle las decisiones difíciles a nuestro Dios. Dígale, Señor, decide por nosotros cuál es el camino que debo tomar, porque tú sí sabes, todos sus caminos son perfectos, dice el libro de Deuteronomio. Por cierto, vamos a leer del libro de Deuteronomio. No sé si Ana, ¿tienes Biblia ahí? Casi, ¿no? ¿O se te quedó? Ah, vale. Noten a lo que se exponía María cuando dijo que sí. Está en Deuteronomio capítulo 22 del 20 al 24. A veces decimos, si ella era sorprendida, embarazada, si José la hubiera llegado a denunciar. Recuerden que el ángel le dijo a José que no. Pero supongamos que José lo hubiera denunciado. 22, del 20 al 24. A veces decimos, a ella la hubieran matado, pero nunca nos detenemos a leer lo que de verdad dice la Biblia para las mujeres que son sorprendidas en este estado. Vamos a leerlo para que ustedes vean qué fuerte está, para que sientan a lo que ella se arriesgó. ¿Ya lo tienen? Déjalo tú. Pero si es verdad lo que el hombre dice y no aparecen las pruebas de su virginidad, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá apedreada por el pueblo, por haber cometido una infamia en Israel, prostituyéndose mientras todavía estaba en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada,
morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Déjalo ahí. Noten qué cosa más fuerte. Ya puede seguir diciendo, ella por no avisar, ¿no? Si una joven está prometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los apedrearán hasta que mueran. La joven, porque no gritó y pidió ayuda, estando en la ciudad. Y el hombre, porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Este es exacto el ejemplo de María. No porque ella haya hecho nada malo, sino porque la única que vio al ángel fue ella. Es decir, que si ella queda embarazada, ¿qué es lo que todo el mundo va a pensar? Que hubo un hombre por el medio. Que hubo un hombre por el medio. Y ella no gritó, no hizo nada por... ¿Ven qué cosa más fuerte esta? Noten que su sí llevaba muchos riesgos. Los sí de nosotros también llevan muchos riesgos. Noten el ejemplo de esta humilde sierva del Señor. Nuestra Madre María, ella no renegó, ella aceptó el mandato de Dios en su vida. Ella no le dijo a Dios, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo lo voy a explicar? Simplemente confió. Así debemos confiar nosotros también, debemos imitarla, debemos seguir su ejemplo. Es un ejemplo bello, hermoso. Pero las cosas no terminaron ahí. Los problemas para María solo estaban a punto. Seguro que sí. César Augusto ordenó que el censo estaba a 150 kilómetros del lugar que estaba María. Y ella tuvo que ir embarazada, pasando mucho trabajo, muchas vicisitudes, muchas dificultades, hasta llegar al lugar del censo. Nosotros también pasamos por dificultades y nos quejamos, pero ella no se quejó. Ella hizo la voluntad de Dios, aún a coste de cualquier sacrificio, aún a coste de lo que fuera. Por eso estoy también yo hoy aquí. No se crean, Satanás me ha puesto muchos obstáculos para llegar hoy aquí, pero el Dios verdadero está por encima de cualquier cosa. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Pero no hay nada comparado como el ejemplo de María. Después de esto, ¿usted sabe lo que le pasó? No encontró posada. Tuvo que tener a su hijo en las condiciones más pésimas que puede ser. En un establo, en un pesebre. En la pobreza extrema. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Para que un día también nosotros lleguemos a ser ricos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esta situación? Ciertamente hubiéramos quizás renegado, hubiéramos dicho a Dios, pero primero me dices que tengo que tener tu hijo y ni siquiera me das las condiciones para yo poder tenerlo. ¿No es así? ¿Qué hizo la sierva del Señor? Nada. Dice la Biblia, María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡Wow! La prueba, a veces viene la prueba, a veces viene la dificultad. Qué gran ejemplo, qué gran enseñanza nos pone María a nosotros. Debemos confiarnos en el Señor y no protestar, no renegar del Señor, porque el Señor sabe más que nadie qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotros, y siempre en su corazón quiere que hagamos lo bueno. Recuerden las palabras que le dijo a Moisés: delante de ti pongo dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Escoge el de la vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y no hay un ejemplo mejor que nosotros podamos seguir que sea el ejemplo de la sierva del Señor, de su obediencia. Fue la primera cristiana, pero también fue la mejor. No solo primero en número, ¿no? Sino la mejor. Ese magnífica. ¿Cuántas cosas pudiéramos hablar de él? Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su siervo. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué bendición tener una madre tan humilde, tan noble, tan amorosa! Y eso es lo que le duele al príncipe de este mundo.
Pero las cosas siguieron cuando tocó presentar a Jesús en el templo, según nos cuenta Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 24, que no voy a buscar por cuestiones de tiempo. Ustedes lo conocen, Lucas 2, del 22 al 24, la presentación de Jesús en el templo. ¿Qué ofreció María en el templo? ¿Qué ofreció como sacrificio? 2 tórtolas. Y se podía ofrecer 2 tórtolas. La ley de Moisés autorizaba a ofrecer 2 pichones, 2 tórtolas, solamente a las familias que tuvieran grandes problemas económicos y no pudieran comprar un becerro. O sea, esto nos dice también que la familia de María y José no tenía dinero, él tenía grandes problemas económicos. Por eso es que ellos pueden presentar esta ofrenda que es inferior a la ofrenda normal de un becerro que se presenta. Es decir, que ella también pasó por problemas económicos. ¿Ha pasado usted por problemas económicos? ¿Notan ustedes, hermanos, que todas las preguntas que nos hicimos al principio corresponden 100% con María? Y aún en medio de los problemas económicos fue fiel, fue leal a Dios. Un ejemplo digno de admirar y de seguir. Y aunque esta familia no tenía mucho dinero, logró criar a Jesús en un ambiente sano, en un ambiente de espiritualidad. Así, ese ejemplo también tenemos que seguir nosotros. Luego de esto siguieron los problemas, porque luego de esto viene, aunque quizás no está organizado así cronológicamente en la Biblia, pero en la realidad sí es así. Luego de esto tienen que huir, porque Herodes decide matar al niño a los pocos días de nacido. La presentación en el templo fue a los 8 días de nacido. Luego de esto es que Herodes decide emprenderla contra los niños inocentes y mata a todos aquellos niños, ¿los recuerdan? Sí. El ángel del Señor le avisa que tienen que irse a vivir a otro país. ¿Recuerdan el país? Egipto. Es decir, nuestra madre y San José y Jesús fueron inmigrantes, ¿verdad? Fueron inmigrantes como nosotros, que también conocen nuestros sentimientos que tenemos cuando ellos pasaron también por lo mismo que hemos pasado nosotros. Fueron inmigrantes como nosotros y se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes hasta el tiempo en que Dios decidió volverlos a llamar a la tierra de Israel. Noten cómo todas las preguntas que nos hicimos al principio están completamente enlazadas, enlabonadas, y que este es un ejemplo maravilloso que nosotros debemos seguir. La Biblia también registra que María, José y el niño Jesús iban a la Pascua al templo de Jerusalén todos los años. O sea, ellos cumplían sus deberes religiosos. La distancia en este caso es de 300 kilómetros desde el lugar donde ellos vivían hasta el templo. Es decir, que María tenía que recorrer 300 kilómetros para ir a su templo. Y todavía nosotros no queremos ir 1 hora el domingo a misa y no queremos ir al grupo de oración. ¡Wow! Pero y en carro, vamos cómodos en el carro manejando. Terrible. Nos queda a 15, 10 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos en carro. 1 hora solamente y no queremos ir el domingo a misa y no queremos ir. 40 minutos. ¿Sí? ¿Usted es 40? 40 minutos de Royal Palm. Bueno. Usted es digno de admirar. Domingo, bendito Dios. Bendito Dios, bendito sea Dios. Yeah. Pero noten el ejemplo de María. Ella tenía que viajar en el medio que hubiera, caravana, camellos, la mula, lo que hubiera. Sí. Tenía que caminar, no caminar, no literalmente, pero tenía que viajar 300 kilómetros para ir a cumplir con sus actividades religiosas. Y nosotros no queremos ir a misa y no queremos ir al grupo de oración. Dice que es muy incómodo, que es muy difícil, que está muy lejos. ¡Wow! Qué gran ejemplo nos pone, nos da, como decimos en mi país, una bofetada sin manos. O sea, nos retrata. Qué gran ejemplo de imitar nosotros. ¿Ha perdido usted algo de valor? Recuerden que María perdió a Jesús en el templo a los 12 años y luego lo encontró. Debió sentir gran angustia, gran dolor.
pero se mantuvo firme a Dios. Aunque la Biblia no lo dice, luego de este pasaje de Jesús perdido en el templo, parece que José ya murió. La Biblia no vuelve a mencionar nada de José en todo el trayecto del ministerio público de Jesús. Cuando se vuelve a hablar de Jesús bautizándose en el Jordán, ya José no está allí. Cuando Jesús le entrega a Juan, su madre, a pie de la cruz, no hay José, porque si no, no tiene sentido que le entregara a su madre a un discípulo suyo. José está muerto. José murió. O sea, María pasó por el dolor que hemos pasado muchos de nosotros. Ha perdido su esposo, ha perdido su esposa. Ella también pasó por ese dolor. Nos entiende por eso, porque pasó por lo mismo que pasamos nosotros. O sea, también se convirtió en madre soltera cuando tuvo que criar o finalmente terminar de criar a Jesús. Todo lo mismo que pasamos nosotros. La Biblia también dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público, dejó su casa. Su hijo también se fue de su casa. Si analizamos la vida de María, hay un retrato de cada uno de las vidas de nosotros en ella. Algo que nosotros tenemos que imitar. También se puede rescatar de María, que cambió de religión. Algunos de nosotros, no todos, pero algunos han cambiado de religión y hoy están aquí en la iglesia del Señor. ¿Sí? María era judía, de la religión judía. Y fue la primera cristiana, por eso estamos hablando de ella esta noche aquí, porque fue la primera cristiana, la primera católica. Si tuvo el valor de cambiar de religión cuando encontró la religión verdadera. Eso lo podemos rescatar. La peor de todas las pruebas, había traído algunas láminas aquí. ¿Cuál sería la peor de todas las pruebas? La muerte de su hijo. El acontecimiento más trágico en la vida de un padre. Los hijos están preparados para ver morir a sus padres, pero los padres no están preparados para ver morir a sus hijos. Lo más doloroso, ver morir a su hijo. Esta es una prueba terrible. Pero ¿cómo reaccionó la sierva del Señor? Bien, la próxima vez que la Biblia vuelve a hablar de ella, está reunida en el aposento alto, esperando el Espíritu Santo. Así como mismo estamos reunidos en este grupo de oración carismática esta noche, pidiéndole al Señor que nos mande su Espíritu Santo. Es decir, que esta sierva, esta mujer maravillosa, nunca se rindió. Su fe fue una fe inconmensurable que nosotros tenemos que imitar. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por la fe de esta sierva, a la cual nosotros hacemos bien en imitar y pedir su intercesión, su protección. Despedirme esta noche, amados hermanos, de todos ustedes, con un gozo tremendo de haber compartido, de haberlos visto, de haberles intentado dar el alimento espiritual sano y puro, y de haberles traído el ejemplo que yo creo humildemente que es el ejemplo más noble de cristiano que se puede imitar. Y recuerden, amados hermanos, que no hay que desfallecer, hay que perseverar, y que la historia de cada uno de nosotros comienza como mismo comenzó la historia de María. Cuando cada uno de nosotros le decimos a nuestro Padre Celestial: aquí está el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias.